tardes a los hermanos que están en la transmisión. Gracias a Dios, porque hemos podido orar, hemos podido cantar y estamos listos para poder estudiar la palabra de Dios. Voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias o enciendan sus Biblias electrónicas para poder, hermanos, estudiar el día de hoy la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir al Señor que Él bendiga la predicación de esta tarde, casi noche ya. Padre Santo, te suplicamos que tu Santo Espíritu sensibilice nuestro entendimiento, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser esté listo para ser alimentado de tu palabra y que al final de ella nuestra única disposición sea obedecer. Transforma nuestra vida de tal manera, Señor, que seamos hijos obedientes, de los cuales, Señor, tú recibas la gloria, Padre Santo. Perdóname mis pecados, úsame para predicar con denuedo, con gozo, con seguridad, con confianza, con humildad y mansedumbre, y que cada uno de los que están escuchando la palabra, Señor, nos gocemos y aprendamos juntos y seamos mutuamente edificados. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Estamos avanzando, estamos estudiando una serie, hermanos, que tiene como título La personalidad del discípulo. Durante 5 semanas, durante 5 ocasiones hemos estudiado lo que es la personalidad. Hemos aprendido cómo la personalidad de nosotros como hijos de Dios debe de ser rendida a los pies de Jesucristo a efecto de que Él tome el control absoluto de nuestra vida. En el tema anterior decíamos que aunque parezca difícil o algunas veces suene imposible el ser un discípulo de Cristo, bíblicamente podemos aprender que sí, claro que sí, podemos ser un discípulo de Cristo. ¿Qué debe de hacer un creyente una vez que ha doblegado, que ha consagrado su ser, que ha puesto en las manos de Dios su personalidad, que se ha convencido con base en la palabra de Dios de que por supuesto puede llegar a ser un discípulo? Bueno, el siguiente paso, y de allí el título de la predicación de hoy, es que un discípulo abre la puerta. Un discípulo abre la puerta. ¿Abre la puerta a qué, hermanos? Quiero relatar a manera de introducción una anécdota de la cual no me siento orgulloso, que seguramente algunos de ustedes han escuchado alguna vez, pero que creo que es útil a lo que yo quiero ilustrar el día de hoy. Insisto, no es una anécdota de la que yo me sienta orgulloso, pero es algo real, y yo estoy seguro que lo que yo en un momento dado hice en mi vida, alguien lo ha hecho, tal vez no de la misma manera que yo, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces no queremos abrir la puerta. Yo recuerdo que cuando el entonces pastor Felipe, yo un adolescente, ¿verdad?, de 13 años de edad, iba a la casa para compartirnos o para compartirme de Cristo, él tocaba la puerta, yo me asomaba por la parte de abajo y veía, ¿verdad?, entre la separación del suelo y la puerta, y reconocía ya los zapatos del pastor. Decía, es el pastor. Y entonces, en silencio, me regresaba, me metía otra vez y dejaba que siguiera tocando. No le abría la puerta, ¿verdad? Y en varias ocasiones me decía, Germán, fui a tu casa porque había yo quedado de ir a verte, ¿verdad?, para compartirte la palabra de Dios. Y yo le inventaba muchas cosas, ¿verdad?, como que él no estaba, como que no había escuchado. Nunca maté a mi abuelita, ¿verdad?, ni a mi mamá, ni a nadie, pero siempre ponía excusas para decirle por qué no había estado, por qué no había abierto la puerta. Sin embargo, fueron varias ocasiones las que él fue, hasta que, bueno, dijo un día, pues voy a abrir, ¿verdad?, porque si no va a seguir viniendo. Y el punto está en que, ¿qué pasó cuando abrí la puerta? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera abierto la puerta? ¿Qué hubiera pasado si aquella ocasión que mi madre me dijo, ven al templo? Pues seguramente yo estaría, si por la gracia de Dios estuviera vivo como hoy, pues andaría en el mundo perdido. Pero doy gracias a Dios que abrí la puerta, ¿verdad? Y que el Señor me rescató, me salvó, y que hoy puedo servirle. El punto está en el hecho de que muchas veces nosotros abrimos la puerta al Evangelio de Jesucristo, pero no abrimos la puerta al compromiso. La vida cristiana a veces puede asemejarse a un largo camino en el que hay que ir viendo al Señor puerta tras puerta. Ok, ya le abrí la puerta al Señor, ya soy su hijo, pero la puerta del compromiso no la quiero abrir. La puerta del discipulado no la quiero abrir, o la puerta de consagrarme o rendirme completamente a Él no la quiero abrir.
Pero cuando yo he tomado la decisión de recibir a Cristo, de comprometerme con Él y de ser un discípulo de Cristo que rinde su personalidad, entonces cada nueva puerta con la que yo me encuentre figurativamente, yo debo de estar dispuesto a abrirla. En este caso, hermanos, ¿a qué tengo que abrir la puerta? Bueno, si yo como hijo de Dios, si tú y yo como hijos de Dios hemos entendido que tenemos que rendir nuestra personalidad a Cristo, significa entonces que estamos listos. ¿Listos para qué? Listos para abrirle la puerta al propósito de Dios. La imagen que ustedes están viendo proyectada, y también los hermanos que están en la transmisión, ¿verdad? Son 3 personas que están en un barco. Imagínate que tú eres uno de ellos, ese hombre o esa mujer que ha recibido a Cristo, ¿verdad? Que te ha subido en ese barco llamado Cristo, que es el que te mantiene a flote. El viento de Dios es el que te está haciendo avanzar, y tú estás mirando al horizonte. ¿Hacia dónde tengo que llevar? ¿Hacia dónde me lleva este barco llamado Cristo? ¿Qué espera de mí? A veces quizás tú y yo hemos visto que el propósito de Dios no es claro o está muy lejos, o a veces podemos llegar a pensar que ya tenemos cierta edad, ya tenemos cierto tiempo en Cristo, y todavía nos preguntamos, bueno, ¿realmente cuál es el propósito de Cristo para mi vida? ¿Hacia dónde me quiere llevar? Bueno, vamos a ver el día de hoy que en la vida de cada uno de nosotros, sin importar el tiempo que pase, sin importar las barreras, ya sea que nosotros mismos nos pongamos o que nos aparezcan en la vida, Dios siempre va a cumplir el propósito o sus propósitos. Y para ello, en primer lugar, quiero recordar y quiero traer a la memoria a Moisés, porque me parece que ilustra adecuadamente lo que quiero alcanzar el día de hoy. Vamos a Éxodo capítulo 2, versículos 6 al 10. No voy a hacer un análisis bíblico del verso, voy a tomar algunas lecciones prácticas para la vida de cada uno de nosotros. Y yo te invito, hermano, hermana, los hermanos que estamos aquí y los hermanos que están en la transmisión, a que si ustedes y yo nos identificamos con Moisés, nos identificamos con alguien que ha decidido abrirle la puerta al compromiso con Cristo, entonces tenemos que ser discípulos y tenemos que comprender que Dios quiere llevarnos a cumplir ese propósito. Hermano, ¿algún día te has visto como una persona que no tiene un futuro prometedor? ¿Algún día te has visto como un cristiano en el que no alcanzas, insisto, a vislumbrar el propósito de Dios? O más aún, eres una persona que ha conocido a Cristo y que Dios te ha salvado de algún accidente, de alguna tragedia, que te ha mostrado su gracia. Cuando yo conozco a una persona que ha pasado por un accidente grave, que ha salvado su vida, yo siempre le planteo la misma pregunta, o siempre le llevo el mismo planteamiento. Le digo, ¿y te has preguntado por qué Dios te ha dejado llegar hasta aquí? A lo mejor no te has salvado de un accidente, de un incidente, pero sí has vivido muchas cosas en tu vida difíciles y complicadas, y sin embargo estás aquí, estás vivo, estás allí. ¿Te has preguntado por qué Dios te ha permitido estar allí? ¿O por qué Dios te rescató de cierto vicio, de cierta situación que ponía en peligro tu mente, tu voluntad, tus emociones, tu ser, tu vida o tu salud? Vamos a hablar un poquito de Moisés. Éxodo capítulo 2, versículos 6 al 10, la palabra de Dios dice lo siguiente: y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Humanamente hablando, hermanos, Moisés nace
en una época en la que todos los niños varones estaban destinados a morir. ¿Cierto? Eso es lo que dice la historia bíblica. Todos estos niños de los hebreos, todos los hijos de los hebreos varones, estaban destinados a morir. Su madre, ¿verdad?, queda embarazada, lleva a término el embarazo, decide ocultar al niño. Sin embargo, insisto, humanamente hablando, ¿qué futuro tenía este niño? ¿Tenía un futuro prometedor? Ni siquiera tenía un futuro. Porque tan pronto como las autoridades se dieran cuenta que ese niño estaba vivo, estaba destinado a morir. Sin embargo, Dios tenía un propósito para ese niño. ¿Sí nos damos cuenta? Sin embargo, Dios, que tiene el control de todo en la vida, incluso desde que estamos en el vientre de nuestras madres, Él tiene el control de todo. Y le da sabiduría a su madre para pensar qué hacer con ese niño. La historia ustedes la conocen, no la voy a relatar. De tal manera que después de deshacerse de él y de ser encontrado por la hija de Faraón, recupera al niño. Y no solamente recupera a su propio hijo, sino que ahora la hija del Faraón, que estaba persiguiendo a los niños para matarlos, le va a pagar a ella, su propia madre, para que lo cuide. Y este es un cambio radical en la historia. Este es un cambio que nadie se hubiera podido imaginar. Que ni siquiera su madre, Jocabed, se pudo haber traído a la memoria. Ella dijo: yo voy a tejer una canasta de mimbre, lo voy a echar al río y seguramente lo habrá puesto en las manos de Dios, pero nunca se pudo imaginar, o tal vez sí, no lo sé, por lo menos la Biblia no lo dice, que ese niño iba a reencontrarlo en corto tiempo, sano y salvo, y que lo tendría de nuevo en sus brazos. Y es que este es el punto. Un discípulo de Cristo es un creyente que, sin importar la adversidad o sin importar las circunstancias que se presenten negativas delante de él, debe de poner su mirada en Dios, su mirada en Cristo, que es Dios, dependiendo de él completamente, aunque no alcance a vislumbrar su futuro, con la seguridad y la confianza de que Dios tiene un propósito para él y que Él va a mover todas las cosas de tal manera que se pueda cumplir. ¿Sí nos damos cuenta? Tal vez Moisés creció. Bueno, de hecho lo hizo. Pero crece en la casa de Faraón. Creo yo que ese contacto con su madre los primeros años, ¿verdad?, dejaron huella en él. Probablemente su madre le hizo saber quién era ella, cómo lo había salvado, cómo Dios había obrado en su vida. Y él crece en la casa de Faraón, pero tal vez nunca encontró el porqué de su vida. Tal vez sabía que en un momento dado su pueblo estaba sufriendo y se propone tal vez hacer algo, pero no alcanza a entender qué es realmente lo que él puede hacer. Un día, por su propia mano, ustedes lo saben, trata de ayudar a su pueblo, salvando a alguien y termina matando, queriendo salvar a uno y termina matando a otro, lo cual le lleva a salir huyendo de la propia casa, hermanos, de Faraón. Pero él tenía en su mente ya una idea, tenía algo. Pasa el tiempo, llegamos a Éxodo capítulo 3, versículo 10. Y llega un momento de su vida en la que Dios le hace entender el porqué de su vida. Dios le hace entender el porqué de su vida. Éxodo capítulo 3:10. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés trata de cambiar la historia por su propia mano, fracasa, termina huyendo y pasan 40 largos años. Me atrevo a imaginar que durante esos 40 largos años, Moisés llega a sentirse fracasado. Quise hacerlo por mi propia mano y no pasó nada. Salí huyendo, han pasado 40 años. Y yo creo que definitivamente
yo no voy a poder hacer nada por mi pueblo, no voy a hacer nada para Dios. Pero no se dio cuenta que durante esos 40 años Dios estuvo forjando, tomando el control de su mente, de su personalidad, de su alma, de sus pensamientos. Durante esos 40 años Dios estuvo trabajando en su carácter, para que cuando Él estuviera listo, Dios le hiciera saber el porqué de su vida. Y el por qué había salvado milagrosamente su vida desde pequeño. ¿Por qué lo tenía con vida todavía a los 80 años? Tenía una razón. Él iba a ser usado por Dios para sacar de Egipto a su pueblo Israel, que había pasado más de 400 años sometido en la esclavitud. Hermano, hermana, el día de hoy, tú como discípulo de Cristo, como cristiano, hemos tomado la decisión de ser discípulos. Hemos abierto la puerta de nuestro corazón al Señor para decirle: Señor, yo estoy comprometido contigo. Pero ¿cuál es tu propósito? ¿Has descubierto cuál es el propósito de Dios para tu vida? Si ya lo has hecho, qué bueno, pero si no, dile: Señor, ¿por qué estoy vivo? Y yo te puedo garantizar que no es para que seas un comerciante exitoso, que no es para que seas el mejor estudiante de tu escuela, que no es para que seas el mejor empresario, lo cual es bueno, y si lo eres, qué bueno, síguelo siendo, pero créeme que no es ese el propósito. Quizás eso que tú eres hoy sea un medio para que Dios alcance un propósito mayor, porque los propósitos de Dios siempre van encaminados a glorificar su nombre y a usarte a ti para que otros lo conozcan. Así que si tú eres el más inteligente de tu escuela, dile: Señor, ¿por qué me diste esta inteligencia? ¿Por qué me diste esta capacidad de ser responsable? ¿Cuál es tu propósito? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Quieres que entonces sí, un día sea un comerciante exitoso, un empresario exitoso, un ejecutivo exitoso, Señor? Entonces lo quiero ser, pero para que tú cumplas tu propósito, para que mi vida te glorifique y para que otros te conozcan. ¿Pero en qué área? ¿En qué lugar? ¿Dónde, Señor? A lo mejor alguno nos va a llamar al ministerio. Señor, ¿en qué iglesia? ¿Seré un pastor? ¿Seré un predicador? ¿Seré un misionero? ¿Seré un líder de jóvenes? ¿Un líder de varones? ¿Una mujer que esté frente a las damas? ¿Una líder de señoritas? ¿Qué seré, Señor? Yo no alcanzo a verlo, pero muéstrame cuál es el propósito de mi vida. Llegó un momento dentro de esa ocasión en que Moisés le plantea varias preguntas, varios cuestionamientos al Señor, y dice el capítulo 3, versículo 14, es decir, cuatro versos más adelante: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Cuando tú vayas, tú ve con la seguridad del que el Dios que es decir, de el Dios que es eterno, es el que te está enviando. Ve con la seguridad de saber que tú no vas con tu autoridad, que vas con mi autoridad, que vas con mi nombre, y por lo tanto, ¿verdad?, con las capacidades que yo te voy a dar. Yo no sé si en un momento dado, creo que sí, por tantas preguntas que se hizo Moisés, tendré las fuerzas, tendré el ánimo, tendré el aliento, tendré el carácter para poder ser un líder. Bueno, Dios ya le había respondido que Él creó a todas las personas y que lo que le faltara, Él se lo podía dar. Eso significa, hermano, hermana, que si tú y yo estamos en el camino de descubrir el propósito de Dios por el cual nos ha dado vida y todavía nos vemos con ciertas limitaciones, no importa, Dios las va a cubrir. Solo no nos bajemos de ese barco llamado Cristo y no dejemos de ir hacia adelante hasta que podamos alcanzar el propósito de Dios, hermanos, para nuestra vida. Algunos, como dije hace rato, hemos pasado por situaciones de esa naturaleza. Yo mismo, como niños, ustedes lo han escuchado en varias ocasiones, yo fui desahuciado siendo un niño. Y Dios permitió que yo viviera. Y aquí estoy. Seguramente no soy el mejor siervo, no lo soy, nunca lo he creído, ¿verdad? Hay mucho camino que recorrer, pero Dios tenía un propósito.
Los médicos decían, no, ya no cuenten con él ya no va a vivir. Y por eso es que yo siempre que voy con un hermano que está en una situación peligrosa, difícil, donde hay un diagnóstico médico de muerte, yo le digo, hermano, está bien, si el médico dice eso, está bien, nada más no te olvides que la última palabra la tiene Dios. Y yo he vivido siempre con ese pensamiento. Para mí, yo respeto lo que alguien diga, porque es el que tiene conocimiento. Pero yo creo en un Dios que está más allá de ese conocimiento, que tiene propósitos. Y es el que tiene la última palabra. Y en el caso de Moisés, la última palabra no la tuvo Faraón, la tenía Dios. Y durante toda una vida lo cuidó, hasta que él llegó a ser el líder libertador de Israel. Así que, hermano, no te preocupes. Si tú como Moisés la has regado, porque él la regó, ¿verdad? Como decimos coloquialmente en México, ¿verdad? O has cometido un error, pues entonces regrésate y corrige ese error y sé humilde delante de Dios y decirle a Dios, me equivoqué, Señor, no era la manera. ¿Cuál es tu manera? ¿Cuál es tu manera? Hoy yo te abro la puerta para que tú cumplas tu propósito. Y si tardas todavía 1 año más, 2 años más, 5 más, o ya soy un viejito, una viejita con bastón, yo sé que no va a importar, porque tú vas a cumplir tu propósito. De hecho, Moisés, allá en el libro de los Salmos, él estaba convencido, él decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Así que mientras tú y yo estemos vivos, hermano, estemos dependiendo y esperando al Señor. Hermanos, el título de la predicación de hoy se llama Un discípulo abre la puerta. En primer lugar, abre la puerta al propósito de Dios, pero en segundo lugar, abre la puerta a nuevas prioridades. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 27. Y vamos a seguir hablando por un breve momento de Moisés, porque Moisés, hermanos, nos enseñó un principio. Y el principio que Moisés nos enseñó es que cuando él entendió el porqué de su vida, el por qué Dios había salvado su vida, cuando él entendió que la última voluntad en este mundo no es la del hombre, sino la de Dios, ni siquiera la suya, ni siquiera es la tuya, hermano. Ni siquiera es la mía, es la de Dios. Entonces Él nos enseñó un principio, y ese principio es que tenemos que aprender a establecer nuevas prioridades. Hebreos 11, 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, regresemos entonces a aquel Moisés, ¿verdad? Que en su corazón no se sentía cómodo. Él no estaba cómodo allí en esa casa, con esas comodidades, con esos lujos, mientras su pueblo estaba sufriendo. Él quería ser parte, quería ayudar, quería salvar. Y llegó el momento en el que él tuvo la decisión, porque yo creo que, hermanos, si Moisés hubiese sido un hombre casado con este mundo, pudo haber regresado al palacio, pudo haber puesto 1000 excusas, y el faraón hubiera pasado por alto que hubiera matado a alguien. Era el hijo de su hija. ¿Sí me explico? Pero él dijo, no, porque yo no pertenezco allí. Hermano, hermana, tú y yo no pertenecemos a este mundo. Vivimos en este mundo. Pero predicaba yo el domingo, hermanos, en el mensaje dominical, que hablaba yo de una predicación que llamé una fe heroica, que el cristiano, hermanos, recuerda que en este mundo es extranjero, que es peregrino, que va de paso, y que considera de más valor sufrir la deshonra que vivió el mismo Cristo que gozar de la riqueza de este mundo. Es decir, que como hijos de Dios no tiene nada de malo hacer riqueza en este mundo, pero nunca debe de ser a costa de cumplir con los propósitos de Dios.
No tiene nada de malo querer prosperar en este mundo, pero nunca a costa de nuestra vida espiritual, nunca a costa de nuestro compromiso con Dios, nunca a costa de nuestra rectitud. Dice Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 7. Y entonces, en ese mismo tenor de ideas, hermanos, el apóstol Pablo, que comprendió como discípulo de Cristo que tenía que abrir la puerta a nuevas prioridades, escribe a los hermanos de la iglesia de Filipos en el capítulo 3, versículos 4 al 7, lo siguiente: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, es decir, yo tengo razones para confiar en lo que yo he hecho por mí mismo, yo tengo razones para gloriarme de quién soy, de lo que he alcanzado, de lo que tengo. Pero dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Sin embargo, dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Es decir, pero a pesar de que en un momento dado esto podría llegar a ser algo muy valioso, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hermano, hermana, no nos equivoquemos. En este mundo tiene que haber prioridades, y la prioridad siempre debe de ser lo espiritual, mi comunión con Dios. ¿De qué manera le voy a servir? ¿De qué manera le voy a honrar? ¿De qué manera le voy a glorificar? ¿De qué manera voy a trabajar en su obra? ¿De qué manera puedo trabajar para la expansión de su reino? ¿De qué manera puedo traer a otros para Cristo? ¿De qué manera puedo yo hacer que el nombre de Cristo, que en ese barco llamado Cristo haya cada vez más personas arriba? Hay muchas personas que no se suben por miedo. Ayer que fuimos a predicar, hermanos, a la obra misionera en Ixtlahuaca, estuve platicando con un hombre llamado Enrique, una conversación muy larga, y él me decía que a él le daba miedo. Decía, yo sí creo en Dios, sí eventualmente he leído la Biblia, pero a mí me da miedo que yo pueda, que yo me comprometa con Dios y que después termine pecando, que después termine fallando. A mí me da miedo pertenecer a una iglesia que no sea la correcta, me da miedo y temor y ese tipo de cosas. Entonces yo le decía, mira, no tienes que vivir con miedo. Porque cuando tú, primero que nada, recibas a Jesús en tu corazón como Salvador personal, Él te va a dar seguridad y te va a dar confianza. Cuando leas la Biblia y le pidas sabiduría a Dios, te va a dar la capacidad de darte cuenta de si lo que estás aprendiendo, lo que te están enseñando es su palabra, y de defender precisamente la palabra, la doctrina. Y vas a aprender a establecer nuevas prioridades en tu vida. Vas a aprender que es muy valioso seguir a Cristo. Cuando veníamos en la camioneta, a mi hermano Omar, unas personas le preguntaron, ¿por qué haces esto? ¿Quién te manda? ¿Quién te paga? ¿Cierto? Y le decía al hermano, no me paga nadie. Esto lo hago por amor. Lo hago porque entendí el sacrificio que Cristo hizo por mí en la cruz, porque ahora para mí Él es algo valioso, porque yo quiero que otras personas sepan lo que yo sé, conozco lo que yo conozco. ¿Sí nos damos cuenta? Y cada uno de los que fuimos a lo mejor teníamos otros compromisos, pero entendemos que hay otros mayores, otros mejores, hay otras cosas más grandes, más valiosas que podemos hacer. Y dice Pablo, todo lo valioso e importante que yo era antes, comparándolo ahora con el inmenso valor que tiene lo que he recibido de Cristo, lo he cambiado, porque he entendido que la mayor prioridad, lo mejor a lo que me puedo dedicar es servir a Cristo. Tengo razones para confiar en la carne, pero ninguna es válida. Todo lo que era valioso para mí ahora no tiene ningún valor, porque mis prioridades han cambiado. Dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús,
mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué decir de los discípulos que recibieron el llamado de Cristo a seguirle y dejando al instante las redes lo siguieron, como dice Mateo 4, 18 al 20? ¿O qué decir de Eliseo en 1 de Reyes 19, 19 al 21, verdad? Que era un hombre de buena posición económica. El profeta Elías lo ve en el camino, lo llama, lo invita a seguirlo, y Eliseo deja todas las cosas para seguir ahora, hermanos, a Elías. Y podemos ver toda una lista de hombres y de mujeres en la Biblia, hermanos, cuyas prioridades cambiaron. Hermanos, un discípulo abre la puerta a establecer nuevas prioridades. Y aunque a veces parezco disco rayado, así como te desvelas por hacer la tarea, desvélate para orar. Así como te pasas todo el día haciendo el quehacer en tu casa, hermana, pásate un buen tiempo leyendo la palabra de Dios. Y si además del trabajo en casa, ¿verdad?, que es muy complicado, sales de tu casa para apoyar la economía familiar, hermana, y te cansas por tener el sustento, por tener algo, invierte todavía tiempo para Dios, porque eso es lo prioritario. Y aun cuando el domingo a veces es el único día para descansar, ven al templo, acude a la iglesia. Porque el único que tiene la capacidad para renovar mis fuerzas, para que yo me vuelva a levantar, para que vuelva a regresar a la vida cotidiana, es Dios, es su Espíritu Santo. ¿Se han dado cuenta que en el Antiguo Testamento el séptimo día no era literalmente un día de descanso? Era un día que se consagraba al Señor. Claro que descansaban de las actividades seculares para ocuparse de lo espiritual. En el Nuevo Testamento, el día del Señor se usa bajo esa misma premisa: descansar de lo secular para ocuparse en lo espiritual. Porque cuando espiritualmente estamos descansados en Cristo, podemos con la fatiga física. Pero cuando tenemos fatiga emocional y espiritual, no podemos tampoco con la física. Y la única manera de renovarse interiormente es teniendo comunión con Cristo. Un discípulo abre la puerta entonces, hermanos, al propósito de Dios, a nuevas prioridades, pero también abre la puerta al sacrificio. Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿De qué manera, hermano, hermana, de qué manera el seguir a Cristo se ha convertido para ti y para mí en algo difícil? Noten que no estoy usando la palabra carga. No estoy preguntando de qué manera la vida cristiana se ha convertido en una carga. No, estoy diciendo de qué manera el que tú y yo estemos comprometidos como discípulos. Hemos venido experimentando situaciones complicadas y difíciles, de tal manera que nos damos cuenta que seguir a Cristo implica un gran sacrificio. El sacrificio es parte de ser discípulos de Cristo. Dice Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2. El sacrificio es algo que Dios pide de cada uno de aquellos hombres y mujeres que estamos comprometidos con Él. Eso es algo inevitable. Así que el problema entonces no es el sacrificio en sí, sino la actitud. Por eso he venido hablando de la personalidad, de nuestras emociones. Yo decía la semana pasada que una oración cotidiana de un cristiano debería de ser la siguiente: Señor, toma el control de mis emociones. Toma el control de mis emociones, de las emociones de la iglesia, para poder enfrentar cualquier cosa. Porque si emocionalmente somos fuertes, vamos a poder abrir la puerta al sacrificio. Porque la actitud va a ser la adecuada. Hechos 12, 1 y 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Juan nunca se imaginó
que el seguir a Cristo le iba a costar la vida a su hermano. Jacobo nunca se imaginó que dejar atrás las barcas de su padre con quienes trabajaban tranquilamente le iba a llevar a ser uno de los primeros mártires de la iglesia, pero lo fue. Y estuvo dispuesto al sacrificio porque él era un discípulo que había abierto la puerta a esa posibilidad. Y ustedes me preguntarán, hermano Germán, ¿en qué momento Jacobo le abrió la puerta al sacrificio en su vida? Primero que nada, al ver cómo su maestro Jesús moría en la cruz. En segundo lugar, poniendo atención a las enseñanzas de Jesús, que les dijo: si a mí el maestro me han tratado de esta manera, ustedes no esperen un trato distinto. El cristiano no debe extrañarse de que el mundo nos trate como trató a Cristo, porque Él anticipadamente nos dijo que nos tratarían de esa manera. Afortunadamente, ¿verdad? Ojalá no me equivoque, nadie de los que estamos aquí, y espero que nadie de los que están en la transmisión, ha sufrido una persecución por ser creyente. A lo mejor alguna burla, a lo mejor alguna otra cosa, pero nadie la persecución y mucho menos la muerte. Eso es obvio porque estamos vivos. Pero sí hay sacrificios, hermanos, y el discípulo está dispuesto a eso. Hechos 5:40, en este mismo libro. Vamos a retroceder un poquito al capítulo 5, versículos 40 al 41. Que Dios me dé una fe capaz de sentirme un día como estos discípulos Pedro y Juan, si es que llego a vivir lo que ellos vivieron. Repito la idea, que Dios me dé la fe para ser como Pedro y Juan y todos los discípulos, me dé esa fe como para vivir, para tener la actitud que ellos tuvieron en una situación semejante. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Qué hermoso, ¿no creen ustedes? ¿Qué clase de fe se necesita para salir con gozo después de haber sido azotados? ¿Qué clase de compromiso? Solo un discípulo puede hacer esto. En la primera temporada de estas predicaciones, porque esta es la segunda temporada, que se llamó Discípulos de Cristo, en la primera temporada que yo predicaba acerca de esto, hermanos, hablaba acerca de esta enseñanza y decía que todo discípulo es un cristiano, pero que no todo cristiano es un discípulo. Todo discípulo es un cristiano, pero no todo cristiano es un discípulo. Y un discípulo está dispuesto a abrir la puerta al sacrificio. A veces puede ser de tu tiempo, a veces puede ser de tus dones, de tus talentos. Algunas ocasiones quizás lo sea de tu dinero, algunas veces tu propia vida entregándote completamente al Señor, pero debemos de estar dispuestos a ello. ¿Cuánto va a durar? ¿Durante cuánto tiempo en nuestra vida, en la existencia del ser humano, va a existir la necesidad de que un discípulo esté dispuesto a abrir la puerta al sacrificio? Va de nuevo. ¿Hasta qué momento en la vida de la existencia humana aquel cristiano que decide ser discípulo tiene que vivir a la expectativa de abrir la puerta al sacrificio? Creo que Lucas 21:10 al 19 lo responde satisfactoriamente, y con esto voy a terminar la predicación de hoy. Esta segunda temporada, que se llama La personalidad del discípulo, tiene como propósito recordarnos que nuestra mente, nuestra capacidad de pensar, de sentir, de decidir, deben de estar sometidos a la voluntad de Dios. Y que entonces naturalmente nuestro cuerpo es ofrecido a Él en sacrificio. Y que cuando eso ocurre, entonces estoy listo para abrir la puerta al propósito, a establecer nuevas prioridades y al sacrificio. ¿Durante cuánto tiempo durante la existencia humana alguien que decida ser discípulo tiene que estar dispuesto al sacrificio? Si el Señor no viene en los próximos 1000 años,
entonces será durante los próximos 1000 años. Porque dice Lucas 21:10, un pasaje escatológico, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21:12 al 19 dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y aunque es tiempo en el cual la iglesia ya no estará, sí habrá creyentes que tendrán que sufrir esto. La pregunta entonces es, ¿durante cuánto tiempo, mientras exista vida en este mundo y Cristo no venga y los tiempos finales no se cumplan, un discípulo tendrá que seguir abriendo la puerta al sacrificio, hermanos? La respuesta es, por siempre. Por siempre. Y déjenme decirles que en lugar de que conforme avance el tiempo, la necesidad de abrir la puerta al sacrificio disminuya, al contrario, se va a tener que incrementar, porque los tiempos van a ser cada vez más difíciles. Pero dice Hechos capítulo 12, versículo 2, Hechos capítulo 5, versículo 40 al 41, que los discípulos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre de Cristo. Oremos, hermanos, hermanas, para que nuestra iglesia y tu iglesia, hermano, aquellos que están conectados, que no son nuestra iglesia, pero que se gozan con nosotros estudiando la palabra de Dios también, que tu iglesia y la nuestra esté llena no de cristianos comunes, sino de verdaderos discípulos. Discípulos que entregamos toda nuestra personalidad al Señor y que llegado el momento estemos dispuestos a abrir la puerta al propósito de Dios, a establecer nuevas prioridades y al sacrificio, y que todo esto lo hagamos con gozo. ¿Por qué tienes vida hoy? ¿Por qué tienes vida hoy? Es para que tu vida glorifique el nombre de Dios y para que otros lo glorifiquen contigo. Que Dios te bendiga.